Cordiales saludos, amigos televidentes, bienvenidos a este espacio informativo de Noti París a mitad del día, a través de la señal de TV París Canal 6, correspondiente hoy viernes 26 de julio del 2019. Importantes informaciones tendremos para hoy de los acontecimientos que han hecho noticias en las últimas horas. Saludamos también a quienes nos acompañan en Radio París, en 103.9 en FM para toda la provincia de Los Ríos. Además, estamos en el Cantón Palenque, nos observan en la señal de Canal 6, en el servicio de Cablevisión París. Y en todo el mundo a través de las plataformas digitales en Facebook como París 6 y en www.radioparisfm.net. Gracias por acompañarnos y arrancamos esta jornada informativa con la presencia de Washington Macías Tarira. Él es el autor de esta magnífica obra, como estamos viendo allí en la pantalla de su televisor, con el tema Enviados a Servir. Ya lo tuvimos hace varios meses aquí en los estudios del canal para conversar un poco sobre lo que ha sido la creación de esta maravillosa obra. Está cumpliendo con algunos de los procesos de la vida, indican que el ser humano también debe de escribir un libro, pues y él a su corta edad se ha adelantado muchísimo, pero qué mejor escribir un libro que creo que está destinado a hablar un poco sobre la historia de Vinces y también un poco ratificando su fe como católico. Pues vamos a conversar hoy un poco también con Washington. Guacho lo conocemos aquí en Vince, todo el mundo le dice Guacho, pero gracias por aceptar esta invitación. Hemos conversado un poco la vez pasada de cómo así nació la idea de este libro, pero hablemos en este momento, Washington, del contenido. ¿Cuántas partes está dividido? Bienvenido. Gracias, Rolando, por la invitación de nueva cuenta y al canal también por brindarnos otros espacios a nosotros los que nos gusta, ¿no? Aportar de alguna manera de alguna manera es cultura, ¿no? El escribir un libro y proporcionarle a la ciudadanía datos históricos que puedan aportar, en este caso, el conocimiento de la gente que le gusta leer, ¿no? El libro, sí, mira, estamos coincidiendo, y te agradezco que me hayas invitado porque estamos coincidiendo con los 25 años de la creación de la diócesis de Los Ríos. Estamos de fiesta como católicos. La diócesis está celebrando 25 años desde que estamos formados como iglesia, ¿no? Entonces, vale la pena pues recalcar el trabajo del libro, ¿no? Este libro es un trabajo que hicimos como un homenaje a los misioneros y misioneras del Grupo Vasco, porque la iglesia de Los Ríos prácticamente inició con la llegada de los misioneros, ¿no? Esto sería un trabajo, según lo que también tengo conocimiento, un resumen de los 62 años del servicio misionero. ¿Quiénes llegaron acá, Guacho, usted que ha hecho las investigaciones necesarias a poder predicar pues, de esa manera a través de los misioneros? Mira, Vinces, como la vez pasada hablábamos, ¿no? Sí. Que la historia de Vinces es impresionante. Somos un pueblo formado, ¿no? A partir de ese traslado, cuando se quemó la anterior población de San Lorenzo, ¿no? Desde ahí, Vinces ha venido también siendo parte histórica y religiosa. Vinces es muy religioso. Y desde ahí, pues nosotros anteriormente como pueblo pertenecíamos religiosamente a la arquidiócesis de Guayaquil. Pero llega un momento en que el obispo de aquel tiempo, que era Félix Heredia, veía muy grande el territorio de Guayaquil y para paso también coger el territorio de Vinces. Entonces nace esta idea, hace esa petición al Vaticano por los años 1930 más o menos, y le pide al Papa en aquel tiempo, Pío XII, que quería desmembrar esta población, que en este caso era algunos cantones, todavía no estaba en sí Vinces como provincia, ¿no? O sea, Los Ríos como provincia. Entonces, el Papa le da la aprobación al obispo de Guayaquil y coincide que el grupo misionero vasco, allá en el País Vasco, tenía ilusión, un grupo de sacerdotes, de empezar a la misión. Antiguamente la misión solamente era para sacerdotes y misioneros de comunidad religiosa. No sé, tú como has estudiado, sabes que los nombres de los franciscanos, los jesuitas, eran los propios los que tenían que hacer misión. Un diocesano no podía salir de su tierra a hacer misión. Pero estos sacerdotes, que eran diocesanos vascos, tenían esa ilusión. Bueno, es un proceso bien bonito, una historia muy bonita. Para resumírtelas, pues, el Papa
les ofrece al Grupo Misionero Vasco empezar esa misión en Los Ríos, y es así que estos misioneros se lanzan desde España a Los Ríos a empezar esta misión. Y el lugar donde llegan es Vinces. Vinces es el primer lugar donde ellos se instalan, que en un principio iba a ser la sede del obispo y de los misioneros, pero luego por cuestiones políticas, por cuestiones, ya sabes que Babahoyo se convierte en la capital, y entonces ya ellos, la casa episcopal se traslada a Babahoyo, pero en un principio los misioneros llegaron a Vinces. Eso hay que resaltar y recalcar. Por eso, cuando los misioneros dejan las misiones ya por el año 2011, que ya se retiran, el último lugar que dejan de misiones es Vinces. Guacho, precisamente este libro está compuesto de cuántas páginas, de cuántas partes también, el contenido que tiene. ¿Cómo lograste recopilar toda la información? Bueno, me contaste la vez pasada que habías viajado pues, hasta España para recopilar toda la información, pero en Vinces, ¿es necesario también que el contenido... ¿Cuántas personas tuviste que entrevistar? ¿Con quiénes dialogaste? Un sinnúmero de personas, muchas ya mayores, muchas que ya a lo mejor no recuerdan muchos datos, don Sergio Félix, Mechita Cabezas, gentes de comunidades eclesiales de base, un sinnúmero. Todos esos testimonios ayudaron a que yo pueda, pues, de alguna manera ir haciendo como un recorrido histórico, ¿no? Que fue desde la llegada del Grupo Misionero Vasco hasta hasta la partida de ellos, ¿no? Y luego también el testimonio de los sacerdotes y misioneros, los que quedan pocos vivos. Tuve la suerte de conocer al primer obispo de Los Ríos, Monseñor Víctor Garigardó, el tiempo que fue hace 2 años a España, y que ya falleció. Al año siguiente que yo fui, falleció. O sea, que fue una suerte haber podido estar con él y conocerle. Porque la mayoría ya han fallecido, pues, porque ellos llegaron a finales de octubre de 1948 a Vinces. Dentro de esta historia, dentro de este libro, no me digas todos los detalles para que la gente pueda adquirirlo, luego nos contarás dónde lo podrán adquirir. Habla también un poco sobre el tema de la fundación, porque nosotros hace poco, el 29 de junio, decimos, bueno, es la fundación de Vinces, hablamos mucho de Isidoro Ubenza, y hemos escuchado, bueno, yo escuchaba las expresiones del abogado Ramiro Bajaña, y él precisamente decía allí que él no era un sacerdote, no, era un misionero. No sé, explícanos un poco, de manera general, acá, ¿qué es lo que resume? Ya la primera parte del libro son 2 partes. ¿Ya? El libro, antes de yo empezar a la historia de los misioneros vascos, pensé, obviamente, que la primera parte tenía que hacer un breve recorrido por el origen como pueblo, como nacimos. Entonces también tuve que meterme en esa investigación. Yo nunca había escuchado el tema de que Vinces había sido fundado. Incluso en las escuelas yo recuerdo que siempre nos hablaban de cantonización, pero de fundación no. Entonces, a la medida que yo voy investigando, con información que fui recolectando, que tuve que incluso trasladarme a otras ciudades del Ecuador, a Cuenca, a Quito, me di cuenta y pudimos constatar que por ningún lado Vinces es fundado. Entonces, está la corriente esta, que es la más conocida, que es la de Isidoro Ubenza, pero hay otras corrientes históricas que nos dan y nos acreditan, y se puede dar testimonio con documentos, ¿no?, que existen de que Vinces no ha sido fundado, porque hay elementos muy claves. Yo creo que el diario también, la Crónica, sacó también un tema sobre esto. Hay un debate, porque hay mucha gente que lee, que escribe, que también están de acuerdo que Vinces no ha sido un pueblo fundado. Bien, bueno, sáquenos de la ignorancia, de repente yo lo hago. También relata quizás un poco de algún misionero que tenga Vinces, sacerdotes de acá. ¿Vinces tiene sacerdotes? Sí, durante la historia de los misioneros, porque hago un recorrido por todos los misioneros, desde antes que llegaran también los españoles, ha sido un ir y venir también de sacerdotes de todas partes del mundo. Por aquí han pasado sacerdotes italianos, sacerdotes españoles, nacionales, pero tenemos 2 sacerdotes nacionales, que yo los toco ahí y que son como parte del legado histórico de Vinces, que es el padre Pedro Pablo, que en los años 80, por los 800, por ahí, hay una historia bonita de él, que venía a Vinces y que venía justo en la época de invierno a cazar lagartos, porque le gustaba cazar lagartos. Y hay otro que es apellido Millán, perfecto, que en cambio era más espiritual,
y que era confesor y director espiritual de las santas que conocemos, de Narcisa de Jesús y de Beata Mercedes Jesús Molina. 6 capítulos tiene este libro. Y usted, bueno, he conocido mucho, hemos conversado antes y me dice que usted espera de que en los hogares vinceños se tenga esta obra como una biblioteca, en la biblioteca casera que tenemos nosotros en casa, tenemos muchos libros, recopilaciones, y se espera que en la casa se tenga. Lo seguimos promocionando porque a pesar de que se ha hecho algunas publicidades, la gente alguna me dice, oye, yo no sabía que tú habías escrito un libro, claro. No conozco la existencia de ese libro, entonces agradezco de nueva cuenta que me des la oportunidad de seguirlo presentando porque así de alguna manera la gente se sigue enterando de que hay un libro, de que lo puede adquirir, de que lo puede tener en sus casas para que pueda un poco leerlo y dar sus puntos de vista también, de acuerdo a lo que está escrito. Imagínate que ya nos has comentado que esto habla también un poco sobre el origen de Vinces, y ese origen va de la mano con el tema religioso. Exacto. Entonces eso es muy importante nosotros conocerlo y saberlo. Cuéntame, Washington, ¿dónde nosotros podemos adquirir este libro? Puedo dar un número telefónico por si la gente a lo mejor no conoce el lugar. Claro, va a aparecer en pantalla también, dígalo. Que es el 2790-826. Ahí pueden llamar y automáticamente desean el libro, nosotros se lo vamos a dejar. Bien, repitamos el número para que... 2790-826. Bien, ya aparece en pantalla el número telefónico de Washington Macías para que se puedan también, sin duda alguna, contactar contigo. Y ya preparas otro. Sí, estamos preparando 2. 2 más. 2 más. Uno que sí puedo dar un avance porque ya vamos por buen camino, es sobre un personaje de Vinces. Un personaje de Vinces que creo que va a ser bastante noticia si es que todo sale con el favor de Dios. Estamos haciendo las investigaciones respectivas. Un personaje que ha estado bastante olvidado, es una mujer. Y que puede, yo creo, cambiar también, darle un impulso, incluso hasta turístico a Vinces, Dios mediante. Entonces, ese es el primero que estoy preparando. Y justo para el año que viene, también justo sobre Vinces, vamos a preparar otro. Y queremos sacarlo para el tiempo de cantonización de Vinces. Perfecto. Washington Macías Tarira es licenciado, sin duda alguna ha escrito pues ya su primer libro y está dentro del proceso de los 2 más, muy joven, dedicado en todo caso pues a sus actividades, le gusta mucho viajar, investigar, y eso es muy importante, que se dedique pues realmente, esperemos en algún momento tener la oportunidad de que nos pueda guiar también en algunas de los procesos de la vida para poder escribir algo interesante como usted lo ha hecho, que ahora pues vemos un libro pues no es tan corto. ¿Cuántas páginas tiene? 200 y tantas páginas. 200 sí, es bastante, pero también con muchas fotografías, mucho testimonial de la gente que vivió y compartió con los misioneros y las misioneras. Ahora poco estuvo visitándonos el padre Juan Carlos el mes pasado. Y estuvo aquí en Vinces, 2 días se quedó y estuvo recorriendo, un misionero vasco. Entonces, esos agradecimientos, yo creo que tienen que hacerse presentes siempre desde nosotros los vinceños, porque recibimos de esta gente, de estos hombres y mujeres, mucho. Vinces se desarrolló en el aspecto social, cultural, gracias a los misioneros y misioneras. Hay historias muy bonitas en el libro. Así que no se lo puede perder. Enviados a servir. Imagínense, ellos llegaron directamente hasta el cantón Vinces. Finalizo con esto, Washington. Aquí nos habla y también nos relata de que la iglesia, sin duda alguna, se apegó luego a las personas más pobres. Eso es un detalle muy importante de la iglesia de los Ríos, como tal, en la época de los 70, la época de los 60, cuando hay ese cambio en la iglesia con el Concilio Vaticano II, el grupo misionero vasco acogió ese cambio que pedía en aquel tiempo el Concilio Vaticano II, que era como, la iglesia había sido un poco como litúrgica, y con el Concilio Vaticano II se abrió, ¿no? Y el grupo misionero vasco llegó entonces a entender ese mensaje que pedía el Papa de aquel tiempo, que era Pablo VI, y Juan XXIII, que inició el concilio, para poder llegar a la gente más necesitada. Entonces comienza el tema de la teología de liberación, que en algún sector de la iglesia no está bien visto, pero el grupo misionero vasco lo supo trabajar muy bien y se acogió a acompañar y a defender los derechos de los más pobres, o sea, de los pobres entre los pobres. Y eso es que la iglesia de los Ríos siempre fue conocida como la iglesia que prefería
es trabajar con los pobres. No es que a los ricos los excluía, o sea, a veces se malinterpreta eso, sino que ellos decían que Jesús vino a trabajar con los pobres, entonces ellos se acogían a ese mensaje. Claro, alguien tiene que tener esa total predisposición de ayudar, y la ciudadanía que más necesita encuentra un apoyo en la iglesia. Y claro, un mensaje muy bonito. Y lo importante era que no es que le daban a la gente todo fácil, o sea, les ayudaban a ellos a trabajar, a que ellos también puedan luchar por sus propios derechos y poder ellos aportar, no que todo les venga caído del cielo, o sea, eso es paternalismo y eso no buscaban ellos. Entonces, yo me formé con ellos, por eso puedo dar testimonio, o sea, lo que yo viví con ellos no es que me lo han contado. Yo, si he tomado la iniciativa de escribir este libro, es por el agradecimiento, porque yo me formé prácticamente con ¿Cuántos ellos. años con ellos? Desde el 2000. Desde el 2000. Desde el 2000 que yo empecé un poco con grupos de jóvenes, y entonces yo les conocí, me empapé, y prácticamente son mi segunda familia. Yo Ya 19 años con ellos. Muchos éxitos, Washington. Gracias por aceptar esta invitación y compartir pues, estos éxitos, porque esto se convierte en un éxito y lo multiplicas con la población. Sí, Nos ha acompañado Washington Macías Tarira, él es el autor de este libro, Enviados a Servir, que lo distribuyen en el Cantón Vinces. Ya habíamos dado los números telefónicos para que puedan contactarse con él, para que puedan adquirirlos. Hacemos una pausa, quédese con nosotros. Enseguida retornaremos, amigos, con más de la información aquí en Radio y Televisión París.